Algunas experiencias son el fruto del tiempo vivido, de las situaciones de la vida cotidiana como momentos de felicidad, tristeza o enojo. Pero existen otro tipo de experiencias capaces de quedarse para siempre en el subconsciente y solo se pueden recordar por medio de la hipnosis. Estas son las famosas experiencias con seres de otros mundos, de otros planetas. ¿Cómo poder contar estas situaciones que no tienen nada que ver con lo normal de nuestra vida? ¿Cómo contar que fuiste contactado por otros que no son de esta tierra? Porque si ya es extraño escuchar que fuiste testigo de la aparición de luces en el cielo, el contacto y hasta la abducción, que son experiencias extremadamente impresionantes, perturbadoras, son también poco creíbles, porque no tienen ninguna explicación. En Chile hay reportes de contactos extraterrestres desde hace varios años. Podríamos decir que desde 1960. Pero en la actualidad, los casos en el mundo superan por mucho a las cantidades de aquellos contactos. El caso de una mujer chilena, Vivian, que vivió su experiencia en una plaza pública de su ciudad, Rancagua, la cual se convirtió en el paso a lo desconocido. Una noche, el 23 de febrero de 1983, la mujer se sentía un poco deprimida y decidió salir a caminar. Llegando a una plaza pública cercana a su casa, habrán sido entre las 23 y 24 horas. Comenzó a sentir una brisa tibia y de repente, entre medio de sus piernas, pasó una luz, un rayo de luz. Se dio vuelta y pudo ver como una luna llena, de color anaranjado, que giraba en sí misma, que transmitía mucho calor y luminosidad. Entonces comenzó a elevarse. La mujer se vio envuelta en esa luz hasta tal punto que ya no veía los árboles, nada, solo luz y sentía calor. Apareció en el medio del jardín de su casa, en estado de shock. Cuando reacciona, comienza a gritar. La familia salió a verla, entonces ella les empieza a contar, a mostrar el cielo. Salieron los vecinos, pero por su estado desesperante no recuerda mucho lo que sucedía a su alrededor en ese momento. Esa bola de luz ya no estaba tan cerca, ni era tan brillosa, sino que la empezó a envolver una nube gris y se fue perdiendo detrás de los edificios del lugar. Ella no sabía mucho de ovnis, pero su esposo sí, así que él habló con un locutor de una radio conocida que por las noches hablaban sobre el tema ovni, y este lo contactó con un grupo de especialistas que estudiaban el fenómeno, que tenían como miembro del equipo a un psiquiatra que hacía ya muchos años que indagaba en el tema, que siempre se dedicó a estudiar las abducciones y que hacía hipnosis. El grupo se interesó mucho en el caso de Vivian. Este caso fue uno de los más conocidos del país chileno. Una de las psicólogas que integraba ese grupo de investigadores le realizó una hipnosis a la señora. Según cuenta Vivian, las sesiones eran muy cansadoras y terminaba siempre con náuseas. La psicóloga, luego de las sesiones, transmitía todo lo que Vivian relataba. Cuenta que Vivian llega a un lugar enorme, luminoso, con pilares muy altos. No podía gritar, ni moverse, ni hablar, solo
podía mover los ojos y debajo de ella veía círculos de luces de colores. Que de repente divisa un muro anaranjado, pero no sólido. También recuerda la presencia de una entidad que se presenta frente a ella. Dice que era totalmente luminoso. Nunca pudo ver sus pies ni su cuerpo, pero sí su cráneo, que era inmenso y con unos ojos enormes, negros. Por supuesto, sintió pánico, pero cuando lo tuvo frente a frente, nunca la habló, pero le transmitió mucha tranquilidad. Ella sentía como que lo conocía de antes, como que era amigo, como una especie de respeto hacia él. Al llegar al muro, él desaparece, pero ella cruza el muro y cae en una especie de túnel frío, sintiendo un cambio de temperatura desde cuando estaba antes y en ese momento. Entonces fue cayendo de pie, pero en forma inclinada, a una gran velocidad. A su alrededor veía todo como si fueran cristales, como vidrio. Solo se veía eso, de un color violeta o celeste. Transcurrió un tiempo desde este suceso y Vivian comenzó a sentir molestias físicas que afectaban su sistema inmunológico. La psiquiatra dice que todas las personas que han pasado por este tipo de experiencias sufren la misma enfermedad. Vivian aún sigue recibiendo tratamientos médicos. La vida de Vivian nunca volvió a ser la misma desde esa experiencia. Ella piensa que fue elegida por ellos. Hola, soy el papá de Daniela. Quería contarle una experiencia muy interesante. En una oportunidad, por razones de mi trabajo, tuve que hacer un viaje hacia la cordillera y en el regreso veníamos 4 personas en un auto Falcon y nos pareció que se había nublado el clima. Cuando miramos, arriba había un aparato redondo, como un plato, llamado vulgarmente plato volador, y paramos para verlo. Nos siguió un buen pedazo, a unos 100 metros de altura del suelo más o menos, y después se desapareció a toda velocidad. A todo esto muchos no creían, pero fue una realidad, porque un avión de Aerolíneas Argentina que viajaba de Neuquén a Bariloche también lo divisó, le voló a la par del avión y toda la gente que viajaba lo vieron por un costado del avión, vieron ese plato volador, cual también después se fue y lo vieron en el sur de la Patagonia. Es una realidad porque lo vieron un montón de gente y no hace mucho en un programa de televisión también mencionaban ese tema. Y también se ven muchas luces en la montaña donde realmente no hay caminos. No hay pueblos, que es la cordillera en la zona de Neuquén, y también se ven luces de noche, a la madrugada, se ven luces muy potentes, cosas que no pueden ser puesteros tampoco porque no tienen luz eléctrica para desarrollar esa luz. Así que evidentemente estamos en presencia de aparatos no identificados, pero no son aviones nuestros ni vehículos. Eso es lo que yo puedo relatar realmente sobre el avistaje que tuvimos del plato volador, que a muchos se los comenté y realmente si son interesados en el tema me lo creyeron, porque fue una realidad también. Ya como lo dije anteriormente, los pasajeros del avión que iba de Neuquén a Bariloche también lo vieron, así que salió en el diario Río Negro de la experiencia esta. Eso es lo que tengo que contar y que, bueno, es una realidad. Muchísimas gracias por escucharme. Hola, bueno, mi nombre es Marcela
Vivo en una localidad de la provincia de Neuquén, a 135 kilómetros de Neuquén capital. Es una localidad de 4.000 habitantes más o menos. Se llama Picuñofú y está cerca de otra localidad que se llama Villa El Chocón, más conocida como la localidad de los dinosaurios. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Por ahí comentarles de que siempre se comentaron historias, hubieron leyendas en donde desde la ruta 20 desde el Chocón a Picún, los autos siempre solían pararse, no arrancar, y se decían que habían muchos avistajes de ovnis por las bardas dentro de la localidad de Villa El Chocón como de Picuñofú. Me tocó a mí tener una experiencia hace mucho de una noche estrellada, noche de verano, salir al patio y me llamó la atención una luz que se veía a lo lejos. Era una estrella, pero me quedé atenta a mirarla porque tenía un movimiento circular muy raro, y de repente, cuando me quedo impactada mirándola, la luz se fue acercando hacia mí y se fue agrandando de tal manera, de tanta velocidad que tenía, que cuando la tuve cerca fue como que me iluminó. Era una luz blanca y me iluminó toda. En ese momento que me ilumina, yo lo único que atiné fue a gritarle a mi marido, que estaba afuera, y le dije mirá. Cuando dije mirá, esa luz se esfumó muy rápido y se perdió en el cielo. Lo único que me quedé helada, le pregunté a mi marido si vio lo mismo, me dijo que sí, pero que bueno, que no dijera nada, porque generalmente siempre cuando uno cuenta estas cosas es como que estás loco o estás delirando. Pero bueno, me quedó muy grabado eso, y después estuve leyendo y escuchando muchos mitos o cosas que pasaron a otras personas más o menos lo mismo. Bueno, más que nada mi experiencia han sido varias con respecto a objetos voladores no identificados, pero lo más extraño fue el año 2008. El 2008 fue antes del terremoto, Fue por ahí por el año 2008. Estábamos en Puerto Montt, en el sur de Chile. Estábamos embarcados y teníamos que ir a Chiloé. Una tierra muy mística que ya vas a ver por qué esa tierra es tan mística. Y claro, fuimos a navegar y todo el tema. Y como te dijera, íbamos en alta mar. Eran como las 2 de la mañana, teníamos que llegar a las 4, porque igual la mar estaba un poco brava. Y de repente estábamos cubiertas. Nos estábamos tomando un café, algo muy caliente, un mate me acuerdo, para combatir el frío. Y de repente vimos en el mar, como una luz grande debajo del mar. Nosotros pensamos que eran o luciérnagas o... ¿cómo se llama? La medusa. Que a todo esto no sé si en Buenos Aires se verán medusa. Y... una medusa. No le dimos importancia. Ahora bien, esta luz se fue agrandando y salió del mar. Se posó al medio del cielo y desapareció. Eso fue muy, muy extraño. Nosotros pensamos que era un Foo Fighter, ¿entiendes tú? Pero igual es raro que un Foo Fighter salga como del mar y se vaya. Y la otra experiencia que fue que estamos trabajando igual, pero estábamos en terreno y vimos una luz que parecía luz de una cancha de fútbol, porque iluminó todo como unos 10 segundos y la luz desapareció. Fueron como las dos experiencias que he tenido con ovnis. Bueno, mi nombre es Claudio, de acá de Neuquén, 51 años.
una hija en el cielo y otro en la tierra. El tema ovni arranca a los 6 años de edad, cuando mi abuela me lleva al cine. El cine se llamaba Teatro Astral, Cine Teatro Astral, qué casualidad. Y ahí veo la película de Spielberg, conocida como E.T., muy famosa. A partir de ese momento, con toda esa magia, con toda esa fantasía, empiezo a mirar mucho más el cielo. Y bueno, en la niñez uno se sube a los techos de las casas y con los amigos se recuestan sobre el techo mirando satélites. Antes eran muchos menos, en la década del 80. Y a partir de ahí empieza una historia que no paró nunca. Año 2022 fue mi 9º avistamiento. Pero ese 9º avistamiento lo tengo reservado para un investigador uruguayo que me va a entrevistar, y por lo tanto voy a contar el número 8, que no deja de ser también bastante importante. Resulta que en una oportunidad recibo un mensaje de audio por Messenger preguntándome si yo era el que se dedicaba a investigar esto de los ovnis, a lo que respondí que sí, y expectante porque sabía que venía un dato. Y el dato consistía en un lugar en el que se veían luces extrañas, un lugar donde descampado totalmente, de donde no anda nadie, no transitan aviones, mucho menos helicópteros, y nadie se atrevería a andar con drones por esos lugares tampoco. Así es que, bueno, lo tuve en cuenta, pero no le presté demasiada atención, andaría en otra. El asunto es que me llama una amiga de Neuquén y me cuenta una historia de un camionero al que se le presenta una luz, zigzaguea delante del camión, le anula la batería, lo deja totalmente en cero al camión, y el colectivero, el chofer del camión, se asusta tanto que se orina encima. Y justamente esto sucede en el mismo lugar que el mensaje que me habían dado anteriormente por Messenger. Y bueno, no quedaba otra que asistir. Ya eran demasiadas señales, y entonces a mi amiga de Neuquén la invito a que venga. Se trataba de un lugar a 70 kilómetros de mi ciudad, así que por lo tanto bastante accesible. Y además de invitar a mi amiga de Neuquén, invito también a mi tía, que siempre fue, digamos, quien me prestó orejas con todo este asunto. Y si bien me creía, nunca había estado a mi lado en los momentos que presencié avistamientos. Y bueno, nos fuimos los tres, llegamos al pueblo conocido como El Sauce, a 20 kilómetros de Picún-Neufú. Picún-Neufú a 70 kilómetros de acá de Plaza Huíncul, mi ciudad. Y
charlamos ahí en el Sauce con el presidente de la Comisión de Fomento con un poco de precaución. Le pregunto si era una zona de avistamientos ovnis y de pronto las dos personas que estaban acompañándolo me miran muy seriamente y yo, pensando que había metido la pata o que se me iban a burlar, no, muy seriamente me miran y el presidente de la Comisión de Fomento del Sauce me dice, sí, acá todos los vecinos del pueblo los hemos visto más de una vez y ya prácticamente lo ignoramos porque es muy habitual. Y justamente a unos pocos kilómetros hay un lago llamado Ramón Mejía y bueno, la gente del pueblo sospecha que algo tienen que ver con el agua. No muchas más especulaciones que esa. Bueno, nos predisponemos a hacer campamento en la base de un cerro llamado Mesa. Y una vez en el lugar, nos acomodamos con la típica búsqueda de leña previamente para el fueguito y ya quedamos posicionados en un buen lugar. Una vez ya bien asentados en el lugar, calentábamos una pava para un mate, a pesar de que ya eran más de las 9 de la noche. Y las quejas típicas de mi tía, que en primer lugar se queja por el olor del humo. Resulta que había sacado un machimbre de mi casa y lo tenía en el baúl de mi auto y aproveché a quemarlo. Charlas triviales, a lo que continúa mi tía siempre quejosa diciendo, no, pero con esa luna tan fuerte no vamos a poder ver nada. Y automáticamente yo le señalo hacia el lado contrario y le digo, no te preocupes que los vamos a ver de este lado. Y eso es un comentario que hay que tener en cuenta, porque resulta que tipo 9:30 de la noche nosotros seguíamos charlando nuestras cosas, informalidades, trivialidades que se vuelven alegres por el solo hecho de estar en contacto con la naturaleza, con la aventura, siempre un clima muy ameno. Y de pronto nos callamos la boca los tres y en esa pausa giramos los tres al mismo tiempo hacia un mismo punto. Y claro, nosotros ya teníamos estudiado el panorama y ya teníamos cada luz de cada estrella más o menos previsto en su lugar, y resulta que aparecen dos luminancias muy bellas, blancas, que serían más o menos del tamaño de un lucero, pero eran dos y una estaba arriba de la otra y venían descendiendo, o sea, venían aterrizando. Y fue un griterío. Primero fue una sorpresa, en silencio, quedamos mudos. Fueron unos segundos de estar mudos, y ya cuando reconocimos que eran ovnis, eran ellos a quienes habíamos ido a ver, o sea, y se produce un griterío de mi tía y mi amiga, que estoy hablando de una mujer de 68 años y de otra de 57. En ese momento yo tenía 49, todos adultos, pero ellas gritaban como si fueran adolescentes y bajara Justin Bieber, y fue un descontrol de gritos. Yo cuando observé esas luces ya había visto que
que esa ya tenía en mi currículum vistas anteriormente y no le presté demasiada atención y me fui hasta el auto a buscar una linterna con un puntero láser. Tampoco es de mi interés el registro cuando veo que están muy lejanas. Con un teléfono celular es prácticamente muy difícil captarlo. El encuadre, el enfoque, hay que tener cámaras más profesionales para eso, un trípode. Y como no era intención mía el registro, la intención que yo tenía era de hacerles señales lumínicas con una linterna bastante poderosa y un puntero láser que estaba adherido y encintado. Pero cuando llegué hasta la linterna que estaba en el auto, las chicas gritaron muy desalentadas un no. Fue un no, así tipo penoso. A lo que yo pregunto para dónde se fueron y me dicen, no, desaparecieron mientras bajaban. Ah, sí. Esa técnica yo ya la había visto, esa técnica de desaparición ya la había visto cerca de la base china. Estoy hablando de un paraje llamado Quintuco, muy próximo a la ciudad de Las Lajas, siempre hablando de acá de Neuquén. Y luego de que calmó todo, llegó un momento de racionalidad y pedirles a ambas que cerraran sus ojos y sacaran cada una por su lado una cuenta aproximada en segundos de cuánto tiempo pudo haber durado ese avistamiento, y llegamos a un promedio de 10 segundos. Para muchos puede ser poco o quizás mucho. Bueno, iba a la tercera parte. Después de que calmó todo, mi amiga de Neuquén me dice, ¿te diste cuenta que vos señalaste con tu mano, con tu brazo, el lugar exacto donde aparecieron y hablaste en plural? Dijiste, los vamos a ver de este otro lado, y apuntaste al lugar exacto donde aparecieron. Y tenés razón, es cierto, sí. Pasa que yo en el momento lo dije, vaya a saber por qué. Yo creí en ese momento que lo había dicho más que nada por ser optimista, porque si de este lado tenés la luna y está totalmente llena, demasiado plateada, por ahí mi optimismo o alentar la situación señalando el lugar contrario, pero casualmente también no solamente la pegué en el lugar, sino que acerté también en el plural, porque no nos encontramos con una luz, sino con dos, y en pleno descenso. Bueno, después de que calmó todo esto y calculamos más o menos el tiempo de duración del descenso, nosotros nos quedábamos en el campo a pasar la noche y no sabemos calcular muy bien la distancia, no sabemos si esas luces bajaban a 5 kilómetros o a 50, no tenemos la más pálida idea de la dimensión en tamaño de esas luces. Son luces, no deja calcular prácticamente nada. Pero después de que calmó todo y entre chiste que uno aportaba diciendo, bueno, si aterrizaron, probablemente capaz que estén escondidos atrás de los montes y nos estén observando, y todo era motivo de risa, porque estábamos muy cargados de alegría. Estábamos ante un fenómeno que no totalmente desconocido. Nosotros ya sabíamos muy bien que no se trataba de un avión ni nada por el estilo, o sea, los vimos, se presentaron. Para hacerlo más fantasioso podemos decir,
no nos defraudaron, pero resulta que minutos después yo siento algo en mi cabeza como que me habían hablado algo y tenía un mensaje en mi cabeza, y a todo esto mi tía se burla de mí y me pregunta: ¿y qué te dijeron? Y el mensaje, le digo, es simple, pa, es ridículo, es tonto, no lo entiendo, no. Bueno, pero ¿qué te dijeron?, me pregunta mi tía. Limpia tu casa. Limpia tu casa, sí, limpia tu casa. En un principio pareció tonto, pero después, pensándolo bien, en la casa de uno se refiere al cuerpo, al hogar, a la ciudad, al mundo entero, si uno le busca la vuelta. Limpia tu casa. Bueno, una semana después comenzó la pandemia, todos encerrados en casa, y justamente aprovecho a limpiarla, pero no viene al caso, digamos, tanto el hecho de haber limpiado mi casa, sino que pasa por algo mucho más profundo, que es la cantidad de toxicidades que pueda llegar a tener nuestro organismo a través de la alimentación, e incluso hasta con los encuentros sexuales promiscuos. O sea, se puede referir a un montón de cosas la limpieza de una casa. Eso sucedió una semana o unos días antes del inicio de la pandemia, en el Sauce, a unos kilómetros del Sauce, en la base del Cerro Mesa, y a todo aquel que se atreva a subir el Cerro Mesa, no lo hagan por la cara que da hacia Neuquén Capital, sino por la cara que da hacia Piedra del Águila. Dicho sea de paso, en una de mis investigaciones encuentro que cerca de Piedra del Águila, pero del otro lado del río, ya estamos hablando de la vecina provincia de Río Negro, se encuentra una base subterránea extraterrestre, pero en esa base no se producen ni hibridaciones ni nada, digamos, tan trascendental. Es solamente una base de trabajos supuestamente superficiales, de parte de entidades que no son de los nuestros. Y justamente estas dos luces, cuando descendían, lo hacían en dirección precisamente a Piedra del Águila. Una casualidad más, pongámosle. Para vos, Dani, besitos.
mis relatos de terror. Suscríbete.